Muy buenas, en este vídeo resolveremos un problema geométrico propuesto acerca de la naturaleza de los números reales que resulta tener unas implicaciones bastante profundas sobre la representación de estos números. Recapitulando, si tenemos aquí una red bidimensional de extensión infinita con una celda unidad de lado 1, que es un cuadrado, y trazamos una semirrecta que empiece en un vértice e intersecte el lado del cuadrado opuesto a una distancia d, la pregunta es, si nosotros prolongamos esta semirrecta de forma indefinida, ¿intersectará en algún momento un vértice de la propia red independientemente del valor de d o no? A continuación vamos a resolver el problema. Para ello consideramos que la semirrecta intersecta con algún vértice de la red. Este vértice está distanciado P horizontalmente y Q verticalmente. Entonces, una vez sabemos que intersecta con un vértice, queremos obtener qué restricciones existen sobre D para que esto ocurra. Y para ello, lo que hacemos es aplicar el teorema de Tales, que lo que nos dice es que si tenemos dos triángulos semejantes, en este caso uno con distancia P y Q, y otro con distancia D y 1 de la propia cuadrícula, entonces la proporción entre los lados de cada triángulo se mantiene constante. En otras palabras, que si nosotros tomamos D y 1, esto es lo mismo que la proporción entre P y Q. Dicho de otro modo, la distancia D debe ser una fracción, o sea, debe pertenecer al conjunto de los números racionales. D debe pertenecer al conjunto de los números racionales. Lo que estamos diciendo es que si nosotros prolongamos la semirrecta bajo una distancia racional, en algún momento va a intersectar con algún vértice. Lo que estamos demostrando es que existe una analogía matemática entre la coordenada P, Q de un vértice y un número racional. En otras palabras, si nosotros consideramos que D es un número irracional, o sea, el conjunto de los reales menos los racionales, lo que estamos diciendo es que si nosotros prolongamos la recta indefinidamente, en ningún momento va a intersectar un vértice. Puede estar arbitrariamente cerca, pero nunca va a intersectar. Esto resulta asombroso, ya que nosotros tenemos un conjunto infinito de vértices, pero aún así no logramos intersectar uno de ellos si la distancia d es un número irracional, o sea que no se puede escribir como una fracción. Pues resulta que la resolución de nuestro problema está íntimamente ligada a la representación de cualquier número real. Para ello vamos a dar un enfoque diferente a este problema y vamos a trasladar toda la red infinita a una única celda debido a la simetría del propio problema, porque nosotros podemos fijarnos en una celda y representar todo el sistema simplemente trasladando esta celda. Pues haremos algo parecido a continuación. Si trazamos nuestra semirrecta de forma dinámica desde el vértice y cada vez que impactamos con un lado del cuadrado inicial generamos una traslación de la semirrecta hacia el segmento opuesto manteniendo la dirección, conservamos todas las propiedades que nos interesan. En este caso sería la proximidad de esta a un vértice cualquiera. Lo que realmente estamos haciendo es imponer condiciones de contorno periódicas, que hacen que toda nuestra red infinita pueda ser caracterizada únicamente por su unidad más básica, que es el cuadrado. Para ello, si nosotros tenemos, por ejemplo, esta situación en la que impacta con un vértice, cada vez que nosotros frecuentemos un cuadrado, lo que hacemos es solaparlo con el primero, y gracias a ello logramos obtener esta especie de dibujo que primeramente pasa por aquí, luego este cuadrado lo solapamos aquí y nos genera esta trayectoria, luego este cuadrado aquí, esta otra, y finalmente, hasta que intersecta el vértice, esta otra trayectoria. Y aquí se puede identificar el vértice que corresponde a este. El número de impactos con el segmento horizontal nos proporciona la información del valor de Q o denominador, como se visualiza en la parte inferior del gráfico. Esto es debido a que en la red infinita, cada vez que atravesamos una recta horizontal, sumamos 1 al valor asociado a la coordenada vertical. Análogamente, contando el número de impactos con el segmento vertical, podemos obtener el valor de P o numerador, representado en la parte izquierda.
De esta forma, un vértice arbitrario de la red infinita es equivalente a cada esquina de nuestro dominio. La ventaja de este nuevo tipo de representación es que la semirrecta asociada a cualquier número racional tras un tiempo finito intersectará con un vértice y, dado que esta parte de una esquina y a la vez las cuatro esquinas son equivalentes a cualquier vértice de la red, entonces se generará una trayectoria cerrada o periódica. Esta puede ser usada como una representación visual de un número racional. Además, se introduce una ventana M en azul desde el vértice inferior izquierdo con un tamaño representando en tanto por 1 en la esquina superior derecha. Y si la semirrecta impacta con esta, se representa la correspondiente fracción P sobre Q en amarillo que haya generado hasta ese momento, en el lado derecho del gráfico. Seguidamente, se actualiza el tamaño de este segmento de acuerdo con la intersección. Hay que resaltar que para un número real que genera una trayectoria periódica, el valor final de m, dentro de las limitaciones computacionales, es 0. Consecuentemente, cada número racional corresponde con un único diagrama en este espacio. Pero esto no acaba aquí, ya que, aunque la semirrecta asociada a un D racional eventualmente intersecte con un vértice, antes puede llegar a estar relativamente cerca de otro. Y, por lo tanto, aproximarse por una fracción cuyo denominador y numerador sea menor. Es por ello que si la semirrecta en el camino impacta con el segmento azul antes de cerrar la órbita, obtenemos una aproximación. Obviamente, m se asocia con la distancia entre la fracción generada y el valor real del número o el error cometido en este proceso. Consecuentemente, se empieza un proceso iterativo para obtener cada vez mejores aproximaciones hasta dar con el número racional en cuestión, cuando la semirrecta impacte directamente con la esquina y el valor de m sea idealmente 0. Pero, ¿con qué objetivo hacer esto? Resulta que existe un fuerte vínculo entre estos resultados y el desarrollo de cualquier número real en fracciones continuas. En efecto, los resultados arrojados de nuestra representación visual son equivalentes a los diferentes convergentes de la fracción continua. Incluso, en ciertas circunstancias, este proceso puede arrojar fracciones intermedias entre los convergentes. Podemos llevar esto más allá iniciando este proceso cuando D es irracional y la semirrecta no intersecta ningún vértice. De esta forma, logramos obtener un resultado cada vez más fiel de nuestro número a medida que se aproxime más a una esquina, generando en el proceso una trayectoria casi periódica, que idealmente acabará pasando por todos y cada uno de los puntos dentro del cuadrado, lo que implica que la trayectoria es densa en este dominio. En el proceso se formarán distintos patrones visuales dependiendo del tipo de desarrollo en fracción continua del número real. Además, si nos fijamos por ejemplo en el proceso iterativo del número áureo, podemos observar, debido a la naturaleza de los distintos convergentes de dicho número, cómo emerge de forma natural la sucesión de Fibonacci, que relaciona cada elemento del conjunto con la suma de sus dos anteriores. Si representamos distintos números irracionales, cada uno de ellos tiene una relación distinta entre el número de iteraciones necesarias para obtener un convergente y el error cometido o valor de m, como puede observarse en la esquina inferior izquierda de cada representación a través de los segmentos en amarillo. Otra vez, el desarrollo en fracción continua juega un rol muy importante. Como ejemplos paradigmáticos tenemos la fracción continua del número áureo y la del número pi. Por un lado, todos los coeficientes de phi son 1 y por otro, los de pi no siguen un patrón en concreto. La distancia entre el valor real y la fracción de cada iteración depende fuertemente del valor de los coeficientes. Si un coeficiente es suficientemente grande, este dará una mejor aproximación ya que el término de suma que le acompaña es menor a 1 y, por lo tanto, cambiaría relativamente poco el resultado si lo tuviésemos en cuenta. Consecuentemente, en el número pi se pueden obtener dos o más cifras decimales significativas con pocas iteraciones, mientras que en el número áureo se requiere de muchas más para poder obtener este resultado. Dado que phi tiene todos los coeficientes naturales más pequeños, es el número real que converge más lento de todos y se define como el número más irracional. Esto último puede ser representado de forma visual. Si partimos por ejemplo de d igual a un medio, obtenemos que para un valor de m mayor a 0,5 la semirrecta siempre intersecta con el segmento azul en la primera iteración. Sin embargo, si m es menor a 0,5, entonces intersectará con el segmento azul siempre al completar su trayectoria cerrada, independientemente de m.
Lo mismo sucede con d igual a 1/3, 1/4, 3/4, etc., redefiniendo m acorde con el valor de la inversa del denominador de cada representación. Con el objetivo de cuantificar la relación entre el número de iteraciones necesario para obtener el primer impacto con el segmento azul y el tamaño de este último, se propone el siguiente esquema. Representamos en el eje vertical el tamaño de m y en el eje horizontal un número real x entre 0 y 1 y asociamos a cada punto de este espacio la etiqueta p y q, que indican el numerador y el denominador respectivamente de la fracción generada para el número x con un error m. Para que el gráfico pueda visualizarse de forma intuitiva, primero tomamos como única etiqueta a q y representamos su valor a través de un gradiente de colores. En este caso, cuanto más blanco sea el píxel representado en el cuadrado, mayor será el valor de q. Consecuentemente, podemos generar esta espectacular imagen en forma de fractal, que puede interpretarse de la siguiente forma. Como hemos comentado antes, si x es un número racional, entonces para un valor de m mayor a la inversa del denominador, el número de iteraciones necesario es únicamente 1, y es por eso que el color atribuido a esta región es negro. Si m es menor a la inversa del denominador, las iteraciones necesarias son q, y el color correspondiente es constante para cada número racional, cosa que indica la finitud del proceso iterativo. Sin embargo, las cosas se ponen más interesantes cuando escogemos un x arbitrario y cuando m es relativamente pequeño. En este régimen, el color blanco es totalmente predominante, lo que significa que el valor de q es realmente alto. Si nos fijamos en un número racional cualquiera, se percibe como a medida que el valor de m disminuye, la anchura de la región del mismo color que lo envuelve también lo hace, hasta idealmente devenir puntual. Además, si nos desplazamos una cantidad pequeña de un racional cualquiera, cuando m es pequeño, se percibe un gran gradiente de color, lo que indica que alrededor de cualquier número racional existe una vasta cantidad de números reales que necesitan un denominador arbitrariamente grande para poder ser descritos con precisión. De este modo se puede intuir cómo el espectro de los números reales es sustancialmente irracional. En realidad, el conjunto de los números irracionales no es contable, y esto puede asociarse con el hecho de que para describir un número real con un grado de precisión grande, o sea un error pequeño o un valor de m pequeño, se necesita un denominador realmente grande. Y en este gráfico, en esta descripción, se puede ver cómo existe una franja de color blanco, o sea un q muy grande, casi continua, lo que indica la gran densidad de números irracionales en comparación con los números racionales. Si queremos tener en cuenta también el valor del numerador, existen tantos tipos de representación como creatividad se tenga, y es por ello que, por ejemplo, en este gráfico, el color rojo se asocia con un numerador más alto. Se puede observar cómo a medida que x crece, existe una predominancia de este color mayor. Por otro lado, también puede tenerse en cuenta más de un color. En este caso, vemos el rojo, el azul y el blanco. El color rojo se asocia con un denominador alto, el color azul con un numerador alto, y la combinación de numerador y denominador alto se asocia con el color blanco. Puede observarse de una forma más nítida como la franja densa, cuando el error es relativamente pequeño, de color blanco, o sea, denominador y numerador alto, es muy predominante y es otra indicación de la cantidad de números irracionales que existen en el conjunto de los números reales. Hasta aquí llega el vídeo de la resolución del problema y de algunas de sus implicaciones. Espero que os haya gustado y si es así, bueno, que apoyéis el canal y nada, hasta ahora.